Muy buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos a este Congreso Internacional Transport 2022 que llamamos Impulsando la Industria Marítimo Portuaria de Generación. Estamos en la segunda jornada y, al igual que ayer, les pedimos por favor que sigan el protocolo COVID-19 que contempla el uso de mascarillas y también el distanciamiento físico, el uso de alcohol gel. Para comenzar, vamos a dar inicio al primer panel de este día que hemos titulado La Agenda Europea 2030 de Transformación Marítimo y Portuario, y con esto le damos la bienvenida a Madad McLean, secretaria general de Zero Emission Ship Technology Association, CESTAS, que será la moderadora de este. La recibimos, por favor, con un aplauso. Gracias. Buen día. Buenos días. Will continue in English, as you wouldn't want to hear me try to say this in Spanish. Okay. Welcome to the panel this morning. Welcome to Transport. Today we're going to speak about European ports. As we know, the maritime transport sector plays an important role in connecting European market to its world trading partners, as 75% of European foreign trade transits through EU ports, contributing to the development of a competitive and resource-efficient transport system. There's still various challenges that limit reaching the potential of the sector, which is why the EU has launched a collaborative scheme driven by innovation, changes in business, the economy, and technological developments, where ports generate capacities to adapt and guarantee high safety standards, environmental protection, global competitiveness, and an efficient internal market. The main topics that we're going to look at today are a case study of the Port of Barcelona, adapting ports to supply chain disruptions, and the European approach, practical manual for maritime decarbonization in Europe, and the Port of Hamburg case, digitalization of the port ecosystem, creating value to the infrastructure. And our first speaker this morning will be Jordi Torrent. Jordi is the head of strategy at the Port Authority of Barcelona, Spain. The title of Jordi's presentation is Adapting Ports to Supply Chain Disruptions. So if Jordi is ready, do we have Jordi standing by? Okay, thank you. Being from Barcelona here in Spain and speaking in Chile, I'm going to switch into Spanish. I hope you understand something. The moderator, but I was told I could speak in Spanish or English, and being here between Spain and Chile, I think it would be a little bit strange to speak in English. So I'm going to speak in Spanish, and the presentation is written in Spanish as well. Pues cambio al español. Bueno, es un placer estar en esta sesión. Gracias por invitarnos y ojalá hubiese podido estar físicamente en Chile. Me han pedido que lo reduzca a 10 minutos, antes eran 15, con lo cual voy a ir un poquito más rápido todavía de lo que hago habitualmente, que tiendo a hablar un poco rápido. Sí, que pueden pasar a la primera transparencia, por favor. Mi tema de hoy es el tema de las disrupciones, ¿no? Y cómo los puertos nos estamos adaptando a este mundo de disrupciones, ¿no? Y es un mundo, contrariamente a lo que puede parecer, bastante nuevo, porque aquí tienen un poco lo que ha ocurrido en el mundo a nivel de grandes disrupciones en este siglo XXI, y hasta ahora, incluyendo incluso el primer año del COVID 2020, las cadenas estas logísticas internacionales, estas supply chain internacionales de las que hablamos habitualmente, habían resistido muy bien y se habían adaptado muy bien a todas estas disrupciones, ¿no? Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la guerra de Afganistán, tsunamis, crisis financieras, etcétera, ¿no? Y hasta ahora, incluso en el primer año del COVID, en el 2020, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y hablo mucho más, obviamente, del caso europeo, del caso español y del caso de Cataluña-Barcelona, ¿no? Después de las 2-3 primeras semanas de crisis por los confinamientos masivos, etcétera, pues las cadenas logísticas internacionales siguieron funcionando bien. Incluso se pudo proveer de mascarillas a millones de personas, un producto que prácticamente no existía, con lo cual, más o menos, todo había seguido funcionando bien a pesar de todas estas crisis.
hasta que llegó el año 2021, sobre todo. Y siguiente transparencia, por favor. La siguiente, por favor. En el 2021 nos hemos encontrado con una situación un poco inédita, ¿no? A raíz de la salida de los confinamientos y de los lockdowns masivos, ¿no? Ha habido un incremento de la demanda, que viene precedida de una disminución de la demanda, sino una fluctuación de la demanda, que no ha ido acompañada de una adaptación similar del transporte marítimo, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de contenedores. El resto de segmentos es un poco distinto, pero cuando hablamos de contenedores, ¿no? Las fluctuaciones de la demanda, el incremento de la demanda en la salida de los confinamientos no fue acompañado de un aumento de la oferta en paralelo, ¿no? Además, se descubrió de golpe, ¿no? Que en el caso, ya hablo sobre todo europeo en este caso, ¿no? Que determinados productos que importábamos tenían muy pocos proveedores. El caso más paradigmático es el de los semiconductores, ¿no? Que se utilizan en la industria electrónica y la automoción, que todas venían prácticamente de un mismo país y de una misma empresa, de Taiwán y de una misma empresa. Esto coincidió, obviamente, el incremento de la demanda trajo consigo un incremento de la inflación, del precio de la energía. Seguían habiendo, y aún siguen habiendo hasta hace poco, confinamientos en algunos puertos chinos. En Estados Unidos, en la costa oeste, hemos de alguna forma descubierto todos que hay poca oferta portuaria para el mercado que tiene que servir, poca diversificación de los actores marítimos y el crecimiento del comercio electrónico. Luego vino la guerra a Ucrania, con lo cual coincidió, ¿no? Una serie de alteraciones en la demanda, en la oferta, en el marco geopolítico que llevaron a una serie de disrupciones, ¿no? Desconocidas mucho hasta ahora, que es lo que aparece en la siguiente transparencia. Estas disrupciones, la siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado, no? Ha pasado, primero, muy importante para los puertos, y no conozco el caso de Chile en concreto, y no sé si es muy parecido a lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Antes, la llegada, cuando hablamos de contenedores, pero también de coches, por ejemplo, o de graneles. Cuando hablamos de las líneas regulares, por tanto solo básicamente contenedores y coches, lo normal era que un barco llegase a un puerto en Europa a tiempo, más o menos en las horas previstas, ¿no? Ahora esto se ha convertido en una excepción. Antes de la pandemia del año 21, el 70-75% de los barcos llegaban al puerto más o menos en la hora prevista. Ahora es exactamente al revés, ¿no? Ha habido una pérdida de predictibilidad y de fiabilidad del transporte marítimo. Los black sailings se han eliminado escalas, se cambian rotaciones, etc. Segundo elemento más conocido todavía es el del incremento de los fletes, ¿no? Se pasó de pagar entre 2.000 y 3.000 euros para un contenedor Asia-Europa, por ejemplo, a pagar 20.000. Ahora estamos en torno a los 5.000, ¿vale? Se está acercando a las cifras del 2019. Falta de personal en muchos sectores, el sector del transporte por carretera, el sector del transporte ferroviario también, en el sector naviero también falta personal, por ejemplo, occidental en que buscan algunas compañías, congestión en puertos, más en Europa, en Estados Unidos que en Europa. Y luego vino la guerra de Ucrania, que afectó también, en el caso europeo, un segmento que estaba creciendo mucho, que era el transporte en tren entre Europa y Asia. Un tráfico que en pocos años había llegado a vehicular 1,5 millones de contenedores. Todavía, evidentemente, muy lejos de lo que se hace por barco, pero empezó a ser una solución complementaria para muchas empresas, ¿no? Y todo esto en una dinámica que viene de lejos, que es que cada vez las escalas de los grandes barcos portacontenedores y de coches son más grandes. En Barcelona, lo que antes era una excepción, una escala de un barco de 22.000 contenedores que hace unos 10.000 movimientos en una sola escala, ahora es norma, ¿vale? Es muy habitual. Y esto tensa mucho las cadenas logísticas. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se adaptaron las empresas, luego veremos los puertos, a todo esto? Bueno, pues una serie de medidas. Algunas con nombres muy conocidos para todos ustedes, imagino, Inditex, de las marcas Zara, Pull&Bear, Bershka, acercaron producción a Europa, por ejemplo a Turquía y Marruecos y al este de Europa. Otras están repatriando parte de la producción que antes tenían en el Extremo Oriente, por ejemplo empresas como IKEA, o una muy pequeña, muy catalana y muy internacionalizada, como se llama Buf, por citar dos ejemplos. Algunas empresas están recuperando el control de sus cadenas logísticas. En Europa un caso muy paradigmático es el de Lidl, que ha creado una división armador, una división ferroviaria y fleta sus propios barcos, por ejemplo, entre Asia y Europa. Vamos a ver qué va a hacer a partir de ahora cuando los fletes han vuelto a niveles un poco más normales. Algunas empresas han descontenerizado para evitar el pago, sobre todo empresas de productos de bajo valor, químicos,
alimentario de bajo valor, cereales, han sacado el producto del contenedor y lo han vuelto a transportar en bodega para evitar el pago de estos fletes tan altos y ganar un poco de fiabilidad, en algunos casos con sus propios barcos que fletan directamente, un incremento de los stocks, diversificación de proveedores, algunos han acelerado la transición energética y lo que ha ocurrido mucho en Europa y en España muy en concreto es que los grandes beneficios que han obtenido las empresas armadoras en estos 2 años ha hecho que lo que se está produciendo a nivel de integración vertical, alianzas entre armadores, se ha producido también a nivel de integración vertical, ¿no? Y los armadores no solo gestionan barcos y terminales portuarias, que ya venía de lejos, sino también han adquirido empresas ferroviarias, están construyendo almacenes propios y de alguna forma están entrando en el mercado del freight forwarder, del transitario. ¿Y qué estamos haciendo los puertos? ¿Y qué tenemos que hacer los puertos? ¿Y qué está haciendo Barcelona en este escenario? Pues lo que aparece en la siguiente transparencia. La siguiente, por favor. Un poco esto que llamamos las 5 Ds, ¿no? De lo que tenemos que hacer como puertos, ¿no? La primera, diversificación, ¿no? En un mundo en el que de golpe, por ejemplo, el puerto de Barcelona se quedó sin tráfico de cruceros durante 2 años, un puerto de carga y un puerto de pasajeros, muy importante también. Hacíamos 3,5 millones de pasajeros de cruceros en 2019. Pues la diversificación que ya teníamos ayuda mucho a suavizar los golpes cuando falla algo, ¿no? Cuando fallan los cruceros, cuando falla, no sé, cualquier tipo de las líneas de actividad principales de los puertos. Pues seguir incrementando la diversificación de la actividad portuaria. Cuando yo empecé en el puerto hace 15 años, el puerto básicamente, las 1.200 hectáreas que ocupa nuestro puerto se dedicaban a mercancías. Hoy esto ya es solo el 60-70%. Tenemos pasajeros, marinas para yates privados, una zona logística, 2 hoteles de 5 estrellas, etc. Segundo, diferenciación. Los puertos tendimos cada vez a parecernos más unos a otros, ¿no? Todos avanzamos hacia lo mismo, automatización, robotización, Port Community System. Lo que se trata es intentar ser un poco diferente a los otros y ser un poquito más rápidos en la innovación para ser más competitivos y aumentar tu cifra de negocios. Descarbonizar, muy importante. Pese a que los puertos y el transporte marítimo tienen un impacto reducido en las emisiones de gases de efecto invernadero, creo que todo lo que está ocurriendo en los últimos años, y en especial lo de Ucrania, ha ayudado a empujar algunos proyectos que teníamos previstos para más al medio plazo. En nuestro caso, por ejemplo, si todo va como está previsto, a finales, por ejemplo, y esto es uno de estos proyectos de estrella, a finales del año que viene y principios del 2024, vamos a tener los primeros barcos de contenedores y ferries conectados a la electricidad en vez de tener los motores auxiliares en marcha quemando combustible. Esto es una demanda de la ciudadanía de Barcelona, de la Municipalidad de Barcelona, y es algo que los 2 últimos años, con las disrupciones, la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, hemos tenido que acelerar, por suerte, diría yo. Finalmente, la digitalización y la digitalización que incluye automatización, robotización y que a veces va en contra del último requerimiento, ¿no? La necesidad de tener más flexibilidad para afrontar las disrupciones. Estas son 2 cosas que a veces chocan un poquito, ¿no? Porque tiendes a, con grandes volúmenes de grandes escalas, tiendes a querer, y es lo que tenemos que hacer para ser más eficientes, automatizar, robotizar, procedimentar y al mismo tiempo grandes empresas del comercio electrónico, Amazon, Inditex, Decathlon, Shein, quieren tener la máxima flexibilidad posible porque los plazos de entrega, todo tiene que ser más rápido, ¿no? Estos son 2 elementos que a veces chocan y que tienes que intentar hacer compatible. Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, básicamente lo dejo aquí porque me han pedido 10 minutos y creo que ahora ya estoy ligeramente por encima del tiempo. Básicamente, para adaptarnos a este mundo de disrupciones, a este mundo más multipolar de lo que era últimamente, en el que hay mucha competencia portuaria y en que seguimos teniendo como principal misión proveer infraestructuras y servicios que hagan a nuestros clientes más eficientes en los mercados globales. Lo peor que le puede pasar a un puerto es que funciona mal y que contribuye a que una industria cierre, a no atraer una inversión. Esto es lo más, ¿no? Lo que más nos debe preocupar, ¿no? Prestar servicios e infraestructuras que permitan a la pequeña y mediana empresa española del sur de Francia o de Portugal a las que servimos, a la gran industria, a los centros de distribución, ser eficientes en los mercados globales, ¿no? Pues con esta misión en la cabeza nos hemos marcado a 5 años vista 3 objetivos que son básicamente incrementar un poco el nivel de actividad en el puerto, sobre todo con producto de alto valor. Nosotros somos un puerto de alto valor, pues incrementar un poco la actividad, que no es fácil porque el comercio exterior europeo está más bien estancado en los últimos años, ya no crece como lo hacía en los 30 años precedentes.
Segundo, descarbonizar la actividad portuaria, como proyecto estrella este que os comentaba de electrificar los muelles, que los barcos de contenedores, cruceros y ferries se pueden conectar a la electricidad. Y finalmente, seguir generando ocupación. En el puerto de Barcelona viene a trabajar cada día unas 37.000 personas, en el puerto antiguo reformado, en la zona logística, en el puerto comercial de mercancías y pasajeros. Y nuestro objetivo es que, a pesar del teletrabajo, de la automatización, de la robotización, esto siga siendo un sitio que genere puestos de trabajo, a poder ser de calidad, para nuestro entorno más inmediato, sobre todo que es la ciudad de Barcelona y el área metropolitana. O sea, si hoy vienen a trabajar 37.000 personas a Barcelona, pues que en 3 o 4 años sean 40.000, a pesar de todos estos procesos de automatización, robotización, y todo esto, obviamente, en un marco de colaboración, porque la colaboración hoy en día es importantísima, tanto entre actores de la comunidad portuaria como con nuestros shareholders, con nuestros partners, nuestros clientes, los armadores, los exportadores y con otros puertos. Hoy en día, como Puerto de Barcelona, no podemos solo competir con otros, tenemos que colaborar con los españoles, con los franceses, con los europeos en desarrollar tecnologías para descarbonizar, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las palabras de futuro es, si ya no lo era antes, es la colaboración entre todos los actores de la comunidad portuaria y otros puertos y clientes y las autoridades con las que tenemos relación. Era un poco rápido para intentar ceñirme aquí a los 10 minutos, de momento lo dejo aquí y no sé, cedo la palabra a la moderadora, que espero que haya entendido algo en español. Muchas gracias. Okay, thank you very much, Georgie. We'll move directly on to our next presenter, Michael Lindt, who is a Senior Strategic Research Advisor at RISE, an adjunct professor in maritime and informatics at Chalmers University. This will be a virtual presentation as well. The title of the presentation is Practical Playbook for Maritime Decarbonization Europe. Michael, are you with us? Are you ready to go? Thank you, and I'm here, and okay, I Michael. hope that do you hear me? I can hear you, but I can't see you yet. Oh, there you are. So if you could share screen, if you're going to be sharing a presentation today. And I did. I thought I did. Try to keep it under 10 minutes, as we're really, actually, got a late start and are running over time already. So just checking, do you see my screen now? Yes, I do. We see, just go, please do go ahead. Okay, wonderful. Then I am extremely happy to be here. Just to secure now, Andreas, are you there? I'm now providing the presentation on responding to global challenges by collaboration and digitalization. Yesterday, I also did a presentation on the value chain-based pathways towards zero-emission shipping, but the theme is basically something that inspires me. I'm Michael Lindt, coming from Chalmers University of Technology and Research Institute of Sweden. I'm the first professor in the world on what is called maritime informatics, I'm very happy to be here today. So the way that things are conducted in the world is that we are running a maritime ecosystem which is very unique. It is the oldest and largest sharing economy. It is global, meaning that it involves basically every corner in the whole world. Of course, not the mountains, but in the sense of that very many countries in the world do have some kind of connectivity to the sea. Which requires a lot of alignment across the world if we are going to cope with the challenges that come out. It is flat, meaning that it is not an overarching hierarchy that is governing it. It is self-organized, meaning that everyone is adopting in their role as being autonomous actors to each other. It is federated, or it is governed by a more federated and democratic approach. It is asset intensive with high demands on optimized resource utilization, and it does not allow for one owner like we would have in the Apple case, for example. And also that the whole industry is built upon episodic interactions. Sometimes one ship may only visit one
port in its lifetime, while in the more liner traffic, you would have the same ship coming back continuously. And if you think about ferries, that's extremely how much it's happening. So, given that we have this type of ecosystem which is self-organized, that means that we need to think about how can we then align in a better way. And as the previous speaker was talking about, I think that it is both a question of what may be called digitalization, but also that we need to think about collaborative dimensions. So what we see here now is that it is an emerging paradigm with collaboration and digitalization as enablers, where we would need to balance capital productivity on one hand and environmental sustainability on the other hand. That in principle means that the capital productivity becomes an organizational concern, but if we want to save our planet for the future generations, we need to also ensure that the economic impact also do have societal impact. So this new emerging paradigm would be about simultaneously managing supply chain performance and global commons through leveraging the power of collaboration and digitalization to achieve positive economic and societal impact. And looking into maritime informatics, which is the application of information systems to increase efficiency, safety, ecological sustainability, and resilience of the world shipping industry, has engaged numerous practitioners and researchers now to bring forward a new body of knowledge that is really addressing the value, opportunities, and barriers associated with digitalization for the maritime sector. That field is focused on collaboration and digitalization, and it is, as I said, balancing capital productivity and energy efficiency. It responds to organizational, which means the single organization, or a cluster of organizations, to global, meaning that we need to think about it for the whole world, and humanitarian concerns. There are three focus areas behind this: digital collaboration, digital data sharing and decision making, and data analytics. The field has been highly acknowledged by different UN organs, such as UNCFAC, UNCTAD, IMO, etc. Also World Economic Forum. How is this coped with? First of all, it is about maritime transports as a self-organized ecosystem in which we need to think about what are the foundational viewpoints that we need to rely on. First of all, in order to be able to talk to each other, we need standardizations. And especially when it comes to IT or digitalization, we need to secure that we are using the same language. And that is something that has been occupying a number of different experts during the latter years, on how can we then communicate and how can we agree upon a language to talk about. And I think that's what is very promising is what's coming forward from the IMO reference data model work. We do also see, and even though that I do not understand Spanish, I heard port community system as one example by Jordi, which would be a local information sharing community. And these local information sharing communities, by looking upon things from a more holistic point of view, would be that those need to be connected to each other. And as we know, there's a lot of push now from single window, meaning that there will be also regulatory initiatives where the governments are involved in securing that the data is being shared for ships that are coming to the port. Collaborative alignment, meaning that there are more than one actor involved in the efforts of maritime transports, and those actors then need to collaboratively align to each other. And I think one of the cornerstones that should be there is the appointment economy. Nowadays, what you do is basically that you steam the ship, you come to the port, and you say, "Now I'm here, please serve me." And that means that the whole industry is driven by first come, first served, and coordinated by the physical presence. This would then enable us to think about sustainable and smart ports, smart ships, and intelligent cargo. And here we see a lot of initiatives coming forward on the sustainable port as the port as a hub or a node,
being both a transport node and an energy node, supplying with sustainable fuels, and also securing that the operations are run in a sustainable way, as well as being a digital node informing the world about what is happening in the port. Smart ships becoming more equipped with digital capabilities, and also becoming a piece of the puzzle in more of shore-based monitoring, shore-based operations, and autonomous shipping. And also we have intelligent cargo, where more and more cargo is becoming equipped with IoT devices, such as the smart container, for example. And this would then be empowered by data fusion, machine learning, and digital twins, which would provide us good information or good business intelligence. And this, at the end, would help us in balancing environmental sustainability and capital productivity, as talked about. At focus is then standardization, as I said, as one of the driving stones, providing us means for collaborative align, synchronize and coordinate operations, and empower our decision making. And that in turn would help us to pursue the multimodal integration, as even though that 90% of all the trade that goes throughout the world is empowered by maritime operations, there is very few goods that ends up in a port, so therefore we need to secure that it is transported onward. And this in turn would then support us in efficiency, resilience, safety, and sustainability. So by saying this, I would like to push forward that maritime mathematics is an applied science for the maritime industry. It engages both practitioners and researchers for a common goal. It promotes standardized digital data sharing throughout the cargo chain. It supports enhanced efficiency, safety, security, resilience, and sustainability in maritime transports. It enables the understanding, predicting, advising, and improving maritime activity. And it enables the seamless integration of to the larger transport system, where we see that maritime mathematics is the key to the future of maritime transports. And having said that, you will say that maritime mathematics is a new science for change. It requires engaged scholarship, meaning that the researchers need to get out in reality, and the reflective practitioner, meaning that we need to push for reflections becoming as an important basis for development from the practitioner field, where we should challenge the patterns of operations, patterns of behavior that is now has formed the 3,000, 4,000 year old seafarer industry. So we should not pave the cow paths. And it's also a driver for the maritime education and training of the future. We need to secure that we have the right human capabilities in the future. 3 focus areas: digital collaboration, digital data sharing and decision making, and data analytics. And those have formed and has been a very important source of inspiration for the practical playbook of maritime decarbonization that was presented yesterday in another panel, and that will be easily accessed through this conference. So by this, in time, I would like to say thanks a lot, and thanks to offering me the opportunity to contribute to today's meeting. And if you want to learn more about maritime mathematics, visit www.maritimemathematics.org. Thank you. Thank you very much, Michael. That was very clear. I think the message we're getting today is go digital or go home. That's coming through loud and clear. And our next speaker is live here in Valparaiso, is Barbara. Barbara, could you please come up to the stage, please? Barbara is coming from HPC Hamburg Port Consulting in Germany, and she will speak to us about digitalization of port ecosystems and the creation of value chains. Barbara, the mic is yours. The floor is yours. Thank you. Buenos días, mi nombre es Bárbara Yéndez, como comentó ella. Soy consultora de puertos y también trabajo como subgerente de desarrollo de negocios para Hamburg Port Consulting. Y en mi presentación voy a hablar de automatización y cómo a través de ella podemos desarrollar operaciones portuarias y ferroviarias más sustentables.
les agradezco a los organizadores por invitarme, a la gente que vino, que se levantaron temprano y están acá escuchando la presentación. Y para los que no conocen la empresa donde trabajo, ¿pueden avanzar a la otra? Les quiero contar que, bueno, es una empresa consultora con 40 años o con más de 40 años de trayectoria, donde hemos desarrollado más de 1.700 proyectos en más de 130 países. Les diría que el principal valor que tiene la empresa es que conocemos la experiencia operativa de primera mano, dado que somos operadores de 5 puertos en Hamburgo y 3 puertos internacionales. Bueno, uno de ellos estaba en Ucrania, ese ya no está operativo. También somos operadores ferroviarios a través de nuestra sucursal Metrans. Tenemos 17 terminales intermodales en el hinterland de Europa. Y acá lo que me gustaría rescatar es la sinergia que se hace tanto en los puertos como con el operador ferroviario, dado que el 60% de la carga que se transfiere a nuestros terminales se realiza a través del ferrocarril. Ahora, volviendo al tema, digamos, que nos convoca, que es la presentación. ¿Pueden avanzar a la siguiente, por favor? Acá el mensaje y lo que quiero rescatar siempre es que si bien nosotros tenemos muchas soluciones de automatización o de digitalización disponibles en el mercado, lo más importante es por qué las estamos implementando o realmente qué es lo que queremos lograr. Y para eso tenemos que plantear nuestra visión de puertos y claro, sería bueno, ya que estamos en Valparaíso y en Chile, hacer una invitación de que quizás esta visión la construyamos juntos. Pero cuando ustedes me preguntan cuál es la visión de puertos que tengo, y puede ser bastante utópica, realmente es un puerto que no tiene congestiones en las vías navegables, ni tampoco en los accesos al puerto. Cuando estamos en las ciudades portuarias, digamos que ese tráfico tampoco se ve la comunidad tampoco se va a ver afectada. El transporte de la carga, que se realice principalmente por el ferrocarril, tal cual les comentaba, quizás hoy día está pasando en nuestros puertos. Quizás tener ferrocarriles electrificados. Me imagino que Chile tiene una gran potencia para poder, digamos, promover este tipo de soluciones. Que la información disponible esté relevante, o sea, que la información relevante esté disponible, que tengamos, digamos, arribo oportuno de las cargas, que podamos cumplir nuestros objetivos medioambientales y que los recursos los utilicemos de manera más eficiente. Yo sé que hoy día hay una sinergia entre San Antonio y Valparaíso, especialmente cuando tenemos digamos, temas climáticos que no permiten que las naves arriben al puerto de San Antonio. La buena noticia, les diría yo, es que las soluciones realmente están disponibles en el mercado y la verdad es que son implementables. Lo que sería más relevante es nunca perder la visión de qué es lo que queremos lograr. Y si bien nunca nos vamos a acercar a cumplir esta visión en un 100%, es bueno que todas las soluciones que nosotros vayamos implementando de alguna manera nos permitan acercarnos a ella. Para poder ejemplificar que esto puede ser una realidad, si bien nosotros hemos desarrollado muchos proyectos alrededor del mundo, quise tomar 4 ejemplos del caso de Hamburgo que son bastante concretos, son simples y los veo perfectamente implementables en nuestros puertos y también veo que algunos ya los tienen implementados. Si pueden avanzar a la siguiente, por favor. Gracias. Voy a partir con Smart Container Stacking. Si nosotros vemos ese caso, yo creo que todos los puertos tienen el mismo problema, que es el rehandling en los contenedores que vienen de importación. Los terminales realmente, si bien se esfuerzan por tener una secuencia y un calendario cuando los contenedores van a ser retirados del terminal, muchas veces nos enfrentamos como a situaciones aleatorias o imprevisibles. Entonces acá hacemos un uso de recursos adicionales, horas de trabajo, energías también, y sabemos que cualquier ineficiencia operativa nos va a llevar también a la emisión de, o sea, causa emisiones de CO2 que son innecesarias. Entonces la verdad que buscando evitar problemas de reapilado en los contenedores, de alguna manera tenemos que hacer que el dwell time de estos contenedores sea predecible. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? A través de aprendizaje automático.
Nosotros tenemos implementada esta solución en 2 de nuestros terminales de contenedores, en Altenwerder y Burkhardt, y lo que estamos buscando es hacer previsible el dwell time de los contenedores a través de ciertas variables. Por ejemplo, tenemos contenedores que pesan 15 toneladas, que son de 20 pies, que llegan por parte de Felix Stowage y que son de Hapag-Lloyd, y podemos decir que estos tienen un dwell time de 2 días. Ahora tenemos otros que pueden ser de 40 pies, que vienen de Wuhan, que pesan 15 toneladas, que vienen del puerto de Busan, podemos decir 7,5 días. Esto puede ser cierto como no. Lo importante es que esta herramienta nos va a permitir de alguna manera inferir cuál es la... Bueno, no vamos en la correcta, pero no importa. ¿Cuál es el dwell time que vamos a tener por cada contenedor? Entonces, el año pasado implementamos estas soluciones y les puedo decir que en ambos terminales se redujo el 20% de las reactivas de los contenedores de importación. Y esto básicamente significó una reducción de 1.000 toneladas de CO2 al año. El número podría ser significativo o no, pero sabemos que estas soluciones de Machine Learning básicamente empiezan a mejorar su precisión en la medida que tenemos más información. Entonces, digamos que es un punto de partida, esto se implementó el año pasado, pero así también, al mejorar la precisión, vamos a ir mejorando también estos indicadores. ¿Podemos volver? El siguiente caso es el Hamburg Vessel Coordination Center. Este lo comenté en alguna presentación previa, pero también dado lo que comentaron las personas de DP World de San Antonio ayer, me gustaría repetirlo. Como sabemos, Hamburgo es un puerto fluvial y la verdad es que todos los barcos que llegan tienen que navegar unos 100 kilómetros por el Elbe antes de arribar a algún terminal de Hamburgo. Acá nosotros tenemos limitaciones de calado y restricciones de pasos que están dadas principalmente por el río, especialmente con los big vessels. Ahora, ellos solamente pueden entrar con marea alta, lo cual quiere decir que nosotros tenemos una ventana de tiempo que tiene que ser súper bien coordinada. Dado que si pierden esa ventana, los buques tienen que quedar a la gira y por lo tanto están quemando combustible todo el rato. Evidentemente que estas son restricciones y son condiciones que nos da el puerto de Hamburgo, pero siempre es bueno entender cuáles son las restricciones de nuestro puerto y en función de eso poder buscar soluciones que nos permitan optimizar estos vessel call. En Hamburgo nosotros tenemos una empresa que es el Hamburg Vessel Coordination Center y yo diría que una de las principales características y características rescatables es que es un joint venture entre 2 competidores. Es un joint venture entre HHLA y entre Eurogate. Entonces, básicamente, este cumple una función de port community que recoge distinta información, entregando como digamos, una fuente de información común en la cual se puede confiar. Antes de la implementación de este Hamburg Vessel Coordination Center, los distintos actores obviamente tenían distinta información y eso también nos lleva a ciertas descoordinaciones. El Hamburg Vessel Coordination Center lo que hizo fue desarrollar planes de paso optimizados de los buques, entregando al buque la hora exacta en que debe estar en la entrada del río y partir recorriendo estos 100 kilómetros y también asigna una secuencia, porque no es solamente un buque el que tiene que entrar, sino que son muchos. Entonces acá hay un tema de navegación como una velocidad óptima que permite generar cierta eficiencia en este vessel call. ¿Podemos avanzar 2, por favor? 1, otra más. Acá. Haciendo un summary, les puedo decir que, un ejemplo, un buque de 18.000 TEUs que recorre 220 millas náuticas desde el puerto de Rotterdam hasta el puerto de Hamburgo puede ahorrar 22 toneladas de combustible si viaja 14 nudos en vez de 18. Además, los costos, bueno, esto significa una eficiencia para las navieras, que finalmente son los clientes de los puertos. Por cada ventana o por cada vessel optimizado tenemos un ahorro de 66 toneladas de CO2. Y en el año 2019 se registró que a través de estos vessel call optimizados se generó un ahorro de 84.000 toneladas de combustible para las navieras, que se traduce en $30 millones y genera una reducción de 284.000 toneladas de emisiones. Y eso equivale a una ciudad de 30.000 habitantes aproximadamente.
Entonces, este es otro ejemplo donde nosotros vemos que eficiencia operativa va de la mano con entregar un mejor servicio a nuestros clientes, pero también va de la mano con el cumplimiento de los objetivos medioambientales que nos hemos propuesto. ¿Podemos volver? Tenemos el track gate y rail gate. Por el tema del track quiero pasar rápido. O sea, yo creo que esta es una solución súper conocida en nuestra región, pero básicamente la quise mencionar porque acá vuelvo a la visión que les propuse. Sé que muchos terminales tienen esta solución implementada, pero dado que también he trabajado en muchas consultorías y hacemos análisis de datos, también entiendo que muy pocas veces, o no sé, pero digamos que el porcentaje de cumplimiento de los bookings que se realizan, digamos que podrían estar en el orden de menos del 50%, inclusive llegando al 30%. Entonces acá lo importante no sería la implementación de la solución en sí, de OCRs o de gates automáticos o tener bookings para llegar al puerto, sino también cuál es la adherencia que tienen los usuarios hacia el sistema o hacia la solución que nosotros implementamos, que es una solución de tecnología. ¿Podemos avanzar al rail, por favor? En el caso del rail, bueno, este es como mucho más significativo. Yo creo que hoy día, no estoy segura si lo tenemos acá, entiendo que no, pero digamos que las operaciones de rail normalmente son un poco de la vieja escuela, entonces tenemos muchas operaciones manuales. Hoy día sabemos que una vez que entra un tren a nuestros terminales, nosotros no podemos iniciar operación hasta que nos aseguramos que los contenedores que vienen en el tren son los que nos informaron y también tenemos que hacer este tracking en qué vagón viene cada uno de ellos. Entonces tenemos cuadrillas, digamos, dedicadas a hacer esta labor. Sabemos que si ellos no terminan de hacer esto y no se resuelven las diferencias que tenemos, no podemos continuar con la siguiente operación, que sería la estiva y la desestiva de los contenedores desde el tren. Entonces, acá la invitación básicamente es que también nosotros podemos implementar, digamos, hoy día OCRs en los terminales ferroviarios y la verdad es que podríamos ser bastante eficientes con la siguiente operación y le damos mayor continuidad a nuestro terminal. Acá ahorramos básicamente tiempo improductivo en las operaciones y también tenemos eficiencia en las operaciones y en el uso de recursos, haciendo que las operaciones ferroviarias sean más sostenibles. ¿Podemos volver? Uno más y salgo. Ya. El Automation and Remote Control Rail Crane. Este caso lo quise rescatar básicamente. Acá el desafío que tenemos es separar las áreas automáticas de las semiautomáticas. Nosotros estamos en un proceso de aprobar la estiva y la desestiva automática. El tema es que estamos cerca de un área que es semiautomática y básicamente es porque en el área que está al lado del rail están entrando algunos camiones a retirar y a dejar contenedores. Entonces acá básicamente tenemos una configuración donde la zona verde es la grúa se pone en alerta, la zona amarilla la grúa empieza a trabajar más lento y en la naranja directamente se detiene. Me gustaría profundizar un poco más en el caso, pero tenemos un tema de tiempo. ¿Podemos volver y avanzar a la última, por favor? Y la última foto básicamente es mostrarles que hoy día uno de nuestros terminales, CTA, es un terminal de clima neutral, lo que significa hoy día no estamos al 100% con cero emisiones, pero tenemos compensaciones a través de la reforestación y la implementación de campos eólicos. Este dibujo está desactualizado de todas maneras porque el área de AGVs hoy día estamos funcionando 80% con energías verdes, al igual que en el área onshore handling, porque básicamente hoy día los tracks también los estamos convirtiendo a energías verdes y bueno, me encantaría que si tienen alguna inquietud o quieren trabajar en alguno de estos temas en su puerto o cualquier otro, me contacten y los podamos conversar con más calma.
finalmente, cualquier problema que ustedes nos puedan entregar, digamos, seguramente tenemos un caso previo o similar que podamos recurrir para resolverlo. Muchas gracias. I'd like to ask the organizers permission to go over time and to ask a couple of questions to these. Okay, thank you very much. I think very, very interesting presentations. I want to thank all of you. We've got very little time, so I'm going to ask one question, and I'm going to ask the same question to all of you. And I'd like, the question is, okay, so what I'm seeing here is that one, it's quite clear that this is shipping is lateral. It's a non-hierarchical system. It's global. It is I don't want to say self-regulating because that will get me in trouble with the IMO, but it's self-managing. It's self-managing. What we're seeing is massive changes coming through due to, for many, many reasons, economic, digitalization, just the pressure of a growing population on the earth. We're facing a lot of challenges. And shipping needs to self-regulate itself to deal with these challenges. What we're seeing is, with the digital twins, autonomy, digitalization. This came through in all of your presentations, and I'm going to present to you first, Jody, as a port operator, as actually working in the real port environment of Barcelona. What is the reality of implementing this? I mean, as Barbara presented, this ideal world where everything's, the clever cargo and the clever ships are all talking to each other and everything's slotting in and out and going from Dubai to Barcelona to Hamburg to Rotterdam to Valparaiso, and every object knows what it's doing. Where in real terms, where are we at with that, and what are the challenges? Very good and difficult question, Barbara, to be honest. Let me just say a couple of things. First, cooperation, collaboration, as I said at the end of my presentation, and one of the main topics of Michael's presentation later. I honestly and truly believe this is the way forward in many aspects of our business, but it's true that this doesn't work very well sometimes, no? And there's like two different aspects. Internally, in the port community, okay? Here, I think, despite some shortcomings, I think that port community system was a very big step ahead everywhere. In our case in Barcelona, was a very big step ahead. And basically to make things more transparent. Globally with our customers, it's going slowly, but on the good direction. But it's true. I mean, I honestly believe cooperation is very important, collaboration, but it's not always easy, no? And if we see now the trend that shipping lines are taking in Europe, for instance, and in Spain, which I think Spain is a very particular case because they're going one step ahead of what they are doing in other European countries. They are going into other companies' business, trying to offer door-to-door services, not cooperating somehow, taking the full control of the supply chain. I don't know if I'm answering your question. And to finish and to leave some time to Michael that I believe he has to leave. So, and the other thing is that these disruptions are here to stay. I think we have to get used to living in a world of disruptions. That's why collaboration is also more important than ever. I hope it's not the way it has been for the last couple of years, no, and we have less disruptions, but in a globalized world, interconnected world, where a virus in Wuhan affects the whole of the world, where a vessel blocking the Suez Canal affects all of us, we have to get used to a world of disruptions, anticipate them, try to be flexible and cooperate a lot, despite it is not easy in our sector still today. Yes, okay, great. Thank you very much for that. So, and Michael, to you, is this something that shipping can handle itself? Or will we continue to be able to be a self-regulating industry? Or will this require an external authority to come in and take control and tell us what to do?
in your opinion? Oh, I'm not hearing I you. think that, yeah, I think that you are right in the sense that it is self-regulating, because it is very much of economical interests that are driving the situation. I mean, if you look at the biggest shipping lines, I mean, they basically earned as much last year that they did for the last 10 years. I don't think that the shareholders will say that, please give some money away. That is not happening. So in that respect, there will be a need for regulations. But on the other hand, the ones that are regulating things, they do not really stand enough on the ground and coping with the interest of the individual industry players. So I think that it's a very strong need of having the interaction between the operational industry on one hand and the regulators on the other hand. So that's one part of the answer. The other part of the answer, which I think that Jordi and also the other speaker is talking about, when it comes to port operations, the challenge here is that the port is not only caring about maritime issues. It's a lot of other issues that cannot be regulated by the maritime sector. So it is highly complex to have an overarching regulatory body or somebody forcing from the outside. I think it's extremely important that we reach a collaborative dimension working together. So thank you for that, but I have to actually realize that I actually misspoke myself. I didn't mean self-regulating. I'd get in trouble with the IMO. I meant self-managing. So, but thank you, because I think you did answer my question there. Thanks a lot. Yes, very, very, very important distinction between managing and regulating. And so, Barbara, I'm going to come back to similar questions to what I asked Jody, because it seems with your consultancy, you've got it all worked out. The whole world is moving in nice, neat little boxes, all in the right places. So what again, what do you see as? I'm going to turn this around. I was going to say, what do you see to the barriers? But I'd rather put it another way and say, what do you see as the immediate opportunities with digitalization, and what is the advantages for ports for making a quick move into what could be seen as a very expensive change, a costly change, and a difficult change? Yes. Desde mi punto de vista, la verdad es que, como comenté, las soluciones digitales de automatización están disponibles en el mercado, pero los desafíos los veo de manera regional o localizada. O sea, cuando me paro en Latinoamérica y el Caribe, en realidad diría que el principal desafío que tenemos es el trabajo que hacer con la gente, con los operadores portuarios como tal. No con los operadores portuarios, disculpa, con los trabajadores portuarios, pero también es un trabajo que no solamente los operadores tienen que impulsar, sino que es un tema que tiene que impulsarse a través de los gobiernos, porque hoy día tenemos ciertas regulaciones para esos trabajadores. También veo como consultor que hay operadores que tienen muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de mejorar el estándar de trabajo, la calidad de trabajo, la situación de trabajo que tienen ellos, pero digamos que tanto el gobierno como los actores privados, como los trabajadores, tienen que hacer una sinergia para poder enfrentar los desafíos, porque, como siempre le digo a mis clientes, o sea, no hay optimización que resista este tipo de escenarios, o quizás trabajadores que no quieren entrenarse o quizás no quieren hacer las cosas, y puede sonar bastante extremo, pero me ha tocado enfrentar situaciones como esa, y la verdad es que la recomendación inclusive en esos casos sería: no implementemos tecnología hasta que no solucionemos esto, porque finalmente va a ser una inversión que no se va a aprovechar, y es lamentable. Wow, okay, thank you very much. That was, I think, to bring in the human element, I really appreciate that, because it's extremely important. And I think there's a lot of fear that the worker is going to get left behind with the digitalization, but the reality is it's actually going to improve their life, isn't it? It's going to make things
better in the long run, all the way around. I think we're way over time. I think that's a really nice point to conclude on, is that there's a lot of change coming, but it's a positive change. With the digitalization and the autonomy, the situation is improved both for port workers. Things become economically more viable, environmentally more efficient, but also it links up our world where the whole system, the whole supply chain becomes, and I won't use the term regulating, the whole supply chain can become intermanaging. And I think that's a really positive message to end on. So I want to thank our speakers and our hosts for the event. And we'll turn back over to our lovely chairwoman. Thank you. Muchísimas gracias a Matt McLean por la moderación de este panel, a Bárbara, a Jordi y a Michael, quienes estuvieron a la distancia hablando acerca de este importante tema tan importante como la Agenda Europea 2030, la transformación marítima y portuaria.